Bienvenido a Garaje Nocturno. Esta noche nos quedamos en Italia, en la llanura tibia de Emilia, para acompañar en voz baja la vida de un hombre que convirtió su nombre en una leyenda pintada de rojo. Te espera el niño que quedó marcado para siempre por el rugido de una carrera, el piloto que un día decidió esconderse detrás de un escritorio, la carta de un gigante americano que él rechazó sin dudar un instante, y el apodo cruel que la prensa le colgó tras una tragedia. Y al final, te contaré que guardó Enzo Ferrari en silencio durante casi 40 años, y por qué su fábrica sigue latiendo mucho después de que él cerrara los ojos. Acomódate, ajusta la almohada, apaga la luz, y déjame contarte esta historia despacio, mientras te vas quedando dormido. Enzo Anselmo Ferrari nació el 18 de febrero de 1898, en las afueras de Módena, una ciudad de la región italiana de Emilia conocida por su tierra fértil, su comida generosa y su carácter trabajador. La casa familiar compartía espacio con el pequeño taller metalúrgico de su padre, de modo que el niño creció rodeado del olor a metal caliente y del sonido rítmico del martillo sobre el yunque. Alfredo Ferrari, su padre, fabricaba piezas de hierro para la industria del ferrocarril, sobre todo estructuras y componentes para los talleres que reparaban vagones. No era una familia rica, pero tampoco pobre, vivían con la modestia digna de quienes trabajan con las manos. Aquella limadura, aquel golpeteo constante, fueron la primera música que acompañó la infancia de Enzo, y quizá por eso siempre asoció el ruido de la mecánica con la sensación de hogar. No fue, sin embargo, un niño estudioso. Las aulas le resultaban estrechas y aburridas, y su atención se escapaba con facilidad hacia el mundo que se movía afuera, más allá de las ventanas del colegio. Le costaba concentrarse en las lecciones, y sus calificaciones nunca fueron motivo de orgullo para la familia. Lo que de verdad encendía su imaginación estaba en otra parte. Cuando tenía 10 años, en 1908, su padre lo llevó junto a su hermano mayor a presenciar una carrera de automóviles sobre un circuito improvisado en caminos de tierra cerca de Bolonia. Aquella tarde cambió algo dentro de él de un modo que ni siquiera podía explicar con palabras. Entre el polvo que levantaban las ruedas, el olor a aceite quemado y el estruendo grave de los motores, el niño quedó como hechizado. No soñaba todavía con construir máquinas ni con dirigir equipos, soñaba simplemente con la emoción física que producía la velocidad, con esa mezcla de miedo y fascinación que solo entienden quienes la han sentido. Regresó a casa en silencio, dándole vueltas a lo que había visto. Volvió a las carreras siempre que pudo, y cada vez la impresión se hacía más honda. Su adolescencia, en cambio, estuvo marcada por la pérdida y la dureza. La Primera Guerra Mundial se extendió por Europa, y con ella llegaron años de escasez y de duelo. La epidemia de gripe que siguió al conflicto, una de las más mortales de la historia, se cebó con su familia. En poco tiempo, Enzo perdió a su padre y a su hermano mayor, y quedó al cuidado de su madre, con el pequeño negocio familiar arruinado y sin un rumbo claro. El propio Enzo fue llamado a filas y enfermó gravemente durante el servicio militar. Pasó semanas en un hospital de campaña convencido de que su vida terminaría allí, entre otros jóvenes rotos por la guerra. Cuando por fin se recuperó, era un muchacho de poco más de 20 años, sin dinero, sin diploma y sin ninguna certeza sobre el futuro, salvo una que llevaba grabada desde aquella tarde en los caminos de tierra: pertenecía, de algún modo, al mundo de los motores. Viajó entonces a Turín, la gran capital industrial del automóvil italiano, cargando una carta de recomendación y la esperanza de que alguna fábrica le abriera sus puertas. Lo rechazaron sin muchas contemplaciones. Aquella negativa, que en el momento le pareció una humillación amarga, terminaría empujándolo hacia caminos que nunca habría imaginado, y él mismo, ya anciano, la recordaría como uno de los golpes que forjaron su carácter. Sin un puesto en las grandes fábricas, Enzo encontró trabajo en un taller más modesto que compraba camiones militares sobrantes de la guerra y los desmontaba para convertir sus chasis en vehículos civiles. Fue un empleo humilde,
pero le sirvió para acercarse por primera vez al mundo profesional del automóvil y para tejer sus primeros contactos. Por aquellos años empezó a frecuentar los círculos de la competición en Milán, y su simpatía, su labia y su evidente pasión le abrieron puertas que su falta de estudios había mantenido cerradas. A comienzos de los años 20 logró entrar en una marca que entonces empezaba a brillar con fuerza propia, Alfa Romeo. Primero como colaborador, luego como piloto de pruebas, y finalmente como corredor de su equipo oficial. Como conductor, Enzo fue competente pero nunca extraordinario, y él mismo lo reconocería con honestidad al final de su vida. Ganó algunas carreras de cierta importancia, condujo con coraje y se ganó el respeto de sus compañeros, pero le faltaba esa frialdad temeraria, esa disposición a rozar la muerte en cada curva, que distingue a los verdaderos campeones. Prefería medir los riesgos antes que abrazarlos ciegamente. Lo que sí poseía, y en abundancia, era un talento poco común para leer a las personas y a las máquinas, para rodearse de los ingenieros adecuados y para convencer a los mejores de que trabajaran a su lado. En 1923, tras vencer en una carrera disputada en la ciudad de Rávena, ocurrió un episodio que él guardaría como un tesoro. Los padres de un joven aviador italiano, un héroe caído durante la guerra, se acercaron a felicitarlo. Aquel piloto había llevado pintado en el fuselaje de su avión un emblema personal, un caballo negro rampante, encabritado sobre el fondo. Conmovidos, sus padres le entregaron aquel símbolo a Enzo y le sugirieron que lo llevara en sus coches, pues creían que le traería buena suerte. Enzo aceptó el regalo con respeto y lo guardó durante años, casi como un talismán, sin sospechar que aquel caballo terminaría convirtiéndose en el escudo más reconocible de la historia del automóvil. Con el tiempo le añadiría un fondo de color amarillo brillante, el tono asociado a Módena, su ciudad natal, uniendo así el emblema del aviador con sus propias raíces. A medida que avanzaba la década, Enzo fue comprendiendo una verdad incómoda sobre sí mismo. Su verdadero don no estaba en el asiento del piloto, sino en todo lo que rodeaba a la carrera, la organización, la estrategia, la negociación, la capacidad de mantener unido a un grupo de hombres orgullosos y difíciles. Poco a poco, sin dramatismo, empezó a apartarse del volante para ocupar un papel distinto, uno desde el cual podía mover todas las piezas del tablero a la vez. Para un hombre que amaba la sensación de correr, la decisión tuvo algo de renuncia dolorosa, pero fue tremendamente lúcida. Entendió, mucho antes que la mayoría, que las carreras se ganaban tanto en el taller silencioso y en la mesa de negociaciones como en la pista bajo el sol. En 1929, con esa visión ya madura, Enzo dio un paso decisivo y fundó en Módena su propia organización, a la que llamó Scuderia Ferrari. La palabra italiana scuderia significa establo o cuadra, y encajaba a la perfección con aquel caballo negro que ya adornaba sus proyectos. En sus inicios, la escudería no fabricaba automóviles propios. Su función era otra, reunir a pilotos adinerados y aficionados de talento, proporcionarles coches de competición preparados a partir de modelos de Alfa Romeo, y llevarlos a correr por toda Europa con una organización profesional. Era, en esencia, un equipo de carreras que competía con las máquinas de otra marca, pero con el sello inconfundible de Enzo en cada detalle. Durante los años 30, aquella iniciativa creció hasta convertirse prácticamente en el brazo deportivo oficial de Alfa Romeo. Y fue allí donde el genio verdadero de Enzo se mostró en toda su dimensión. No era el genio del inventor que dibuja planos ni el del mecánico que ajusta tornillos, sino el del director que orquesta voluntades. Sabía elegir a los conductores con un instinto casi infalible, negociar con patrocinadores reacios, exigir a los ingenieros hasta el límite y encender la moral de sus hombres incluso en las temporadas más adversas. Reunió a su alrededor a algunos de los mejores pilotos de la época, figuras admiradas en todo el continente, y logró que una modesta organización de provincias se ganara el respeto de las grandes potencias del automovilismo.
Sin embargo, aquellos años dorados llevaban dentro una tensión creciente. En la segunda mitad de la década, las marcas alemanas, impulsadas por presupuestos colosales y por el orgullo nacional de su gobierno, irrumpieron en las pistas con una superioridad técnica aplastante. Sus coches plateados, más rápidos y avanzados, empezaron a humillar a la competencia, y la escudería se vio arrinconada pese a todo el esfuerzo de Enzo. Al mismo tiempo, su relación con la dirección de Alfa Romeo se fue enfriando lentamente. Los desacuerdos sobre el control del equipo, sobre el dinero y sobre la dirección técnica se acumularon como nubes antes de la tormenta. Alfa decidió reabsorber su departamento de competición y llevar la gestión a sus propias oficinas, relegando a Enzo a un papel secundario que él, orgulloso, no estaba dispuesto a aceptar. La ruptura definitiva llegó en 1939. Como parte del acuerdo de separación, Enzo aceptó una condición singular y humillante: no podría utilizar el nombre Ferrari, ni asociado a una escudería ni a un automóvil, durante los 4 años siguientes. Salió de aquella negociación herido en lo más profundo de su amor propio, pero con una idea ardiendo en silencio dentro de él. Ya nunca más querría servir al nombre de otro. Si algún día volvía a construir algo, llevaría su propio apellido en el frente, a la vista de todos. Con el dinero obtenido del acuerdo de separación y una determinación silenciosa que no compartía con casi nadie, Enzo montó un pequeño taller propio. Para sortear la prohibición de usar su nombre en competición, lo bautizó con una denominación neutra y técnica, algo así como Construcciones Auto Avio, y se dedicó al principio a la fabricación de piezas y accesorios. Alcanzó incluso a construir un par de discretos coches de carreras antes de que el mundo se derrumbara de nuevo. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, y la entrada de Italia en el conflicto poco después, congelaron cualquier ambición deportiva. Las carreras se detuvieron, los circuitos quedaron vacíos, y la industria entera se puso al servicio del esfuerzo bélico. El taller de Enzo no fue una excepción. Durante los años de la guerra se dedicó a producir maquinaria industrial, sobre todo máquinas rectificadoras de precisión y componentes destinados a la fabricación de material militar. Fue una época gris, de supervivencia más que de sueños, en la que la velocidad y la gloria parecían pertenecer a una vida anterior, ya casi olvidada. Buscando proteger sus instalaciones de los bombardeos que castigaban las ciudades industriales, Enzo tomó una decisión que, sin saberlo, quedaría inscrita para siempre en la historia. Trasladó su taller desde Módena a un pueblo pequeño y tranquilo situado a unos 20 kilómetros, un lugar rodeado de campos cuyo nombre no significaba nada para el mundo: Maranello. Con el tiempo, ese nombre humilde se volvería sinónimo de excelencia y de pasión en todos los rincones del planeta. La guerra, sin embargo, no respetó ni siquiera aquel refugio. Los aviones alcanzaron la fábrica en más de una ocasión, y hubo que reconstruirla entre los escombros, levantando de nuevo las paredes con paciencia y con la testarudez de quien no piensa rendirse. En medio de aquel paisaje de ruinas y racionamiento, mientras el resto del mundo pensaba solo en sobrevivir, Enzo no dejaba de imaginar el futuro. En las horas de calma, entre el zumbido de las máquinas rectificadoras, dibujaba en su mente el automóvil que construiría cuando llegara la paz, uno que por fin llevaría su apellido en el frente y en el corazón. Tenía una idea muy precisa de cómo debía verse, de cómo debía sonar y, sobre todo, de qué tipo de motor debía impulsarlo. En su interior latía una obsesión concreta y elegante: su marca nacería con un motor de 12 cilindros dispuestos en forma de V. Aquella configuración, complicada y cara de fabricar, se había asociado durante décadas a las máquinas más nobles y poderosas del mundo, y Enzo estaba decidido a que su nombre quedara ligado a esa nobleza desde el primer día. Cuando la guerra terminó al fin, en 1945, Europa entera era un campo de ruinas y casi nadie pensaba en automóviles deportivos. Enzo Ferrari,
En cambio, ya tenía el plano guardado en la cabeza, y entre las paredes recién reconstruidas de Maranello empezó, con paciencia de artesano, a convertir aquel sueño en metal. En marzo de 1947, apenas 2 años después del final de la guerra, el primer automóvil que llevó oficialmente el nombre Ferrari encendió su motor por primera vez. Se llamaba 125, y en su interior latía aquel corazón de 12 cilindros que Enzo había imaginado durante los años del conflicto. Era un motor de proporciones pequeñas, de apenas 1,5 litros de cilindrada total, pero de una sofisticación asombrosa para su tamaño, capaz de girar a un régimen que dejaba perplejos a los mecánicos acostumbrados a mecánicas más rústicas. Cuentan que cuando Enzo escuchó por primera vez aquel sonido agudo y vibrante llenando el patio de la fábrica, se quedó inmóvil, escuchando, como quien reconoce una voz esperada durante mucho tiempo. Describiría más tarde aquel primer rugido con palabras casi solemnes, como si en él se resumiera todo lo que había perseguido. El debut en competición, pocas semanas después, terminó en abandono por una avería mecánica. Las primeras máquinas siempre traicionan a sus creadores. Pero apenas 15 días más tarde, el mismo modelo consiguió su primera victoria en un circuito cercano a Roma, y aquella carrera confirmó lo que Enzo ya sabía en su interior. Su nombre, por fin libre de ataduras y de prohibiciones, podía brillar por mérito propio. Desde aquellos primeros pasos dejó clara una filosofía que lo acompañaría durante toda su vida y que a menudo resultaba incómoda para quienes lo rodeaban. A Enzo no le interesaban demasiado los automóviles entendidos como objetos de lujo, de confort o de estatus. Lo que le interesaba, con una intensidad casi religiosa, eran las carreras. Los coches que vendía a los clientes adinerados eran, en su manera de ver el mundo, sobre todo un medio para financiar aquello que de verdad le importaba, competir y ganar. En su cabeza, un cliente no compraba simplemente un vehículo veloz, compraba el privilegio de acercarse a una pasión que él dominaba como nadie, de tocar de cerca el mundo secreto de la competición. Aquella actitud, orgullosa y a ratos deliberadamente distante, se fue tejiendo como parte esencial del misterio de la marca. Comprar uno de sus automóviles nunca sería un mero acto comercial, sería, desde el principio, la entrada a un universo gobernado por un hombre exigente, difícil y absolutamente entregado a una sola cosa. En los años inmediatos, la producción fue minúscula, casi artesanal, apenas un puñado de unidades ensambladas a mano por operarios que conocían cada tornillo. Pero cada una de aquellas máquinas salía de Maranello con una identidad propia, con un carácter que las distinguía de todo lo demás que rodaba por las carreteras del mundo. Durante la década de los años 50, la joven marca nacida entre los escombros se transformó en una potencia temida en cada circuito del planeta. En 1950 comenzó a disputarse un nuevo campeonato mundial reservado a la máxima categoría del automovilismo, y Ferrari estuvo presente desde la primera temporada, midiéndose de igual a igual con fabricantes mucho más grandes y con más recursos. Los resultados no tardaron en llegar. En 1952, y de nuevo en 1953, un talentoso piloto italiano llevó los coches de Maranello a conquistar el título mundial, demostrando que el sueño de Enzo no era la fantasía provinciana de un hombre terco, sino una realidad capaz de derrotar a las marcas más poderosas de Europa. Más allá de aquella categoría reina, los coches rojos triunfaron también en las agotadoras carreras de resistencia, aquellas pruebas de 24 horas que exigían a las máquinas y a los pilotos un esfuerzo sobrehumano, y en las grandes maratones de carretera que cruzaban Italia de punta a punta por caminos abiertos al público. Cada una de esas victorias alimentaba la mística de la marca, y esa mística, a su vez, encendía el deseo de los clientes por poseer una de aquellas máquinas casi legendarias. Enzo gobernaba su imperio desde Maranello con mano firme y con un estilo profundamente personal. Rara vez asistía en persona a las carreras,
prefería seguir el desarrollo de cada prueba desde su despacho, a través del teléfono y de los informes minuciosos que le enviaban sus colaboradores. Decía que no soportaba ver correr a sus coches, quizá porque cada carrera era también un riesgo insoportable para los hombres que confiaban en él. Cuidaba su intimidad con un celo casi obsesivo, vestía de manera sobria y cultivaba de forma deliberada un aire de figura inaccesible, envuelta siempre en unas gafas oscuras que ocultaban su mirada. Los pilotos que trabajaban para él lo respetaban y lo temían a partes iguales. Sabían que vestir el rojo de Maranello significaba pertenecer a una élite muy reducida, pero también someterse a las exigencias de un hombre que anteponía siempre, sin excepción, el interés de la marca al de cualquier individuo. Era capaz de una calidez sorprendente y, al minuto siguiente, de una frialdad que helaba la sangre. Manejaba a sus corredores enfrentándolos entre sí, alimentando rivalidades internas que, según creía, sacaban lo mejor de cada uno. En aquellos años irrepetibles, el rojo de sus automóviles dejó de ser un simple color para convertirse en un símbolo universal, reconocible en cualquier rincón del mundo donde alguien sintiera, aunque fuera de lejos, la atracción magnética de la velocidad. Todo aquel esplendor, sin embargo, se pagó con un precio muy alto, y esta es la parte más sombría de la historia. El automovilismo de mediados del siglo XX era brutalmente peligroso, mucho más de lo que hoy resulta fácil imaginar. Los coches alcanzaban velocidades enormes con frenos primitivos y sin apenas medidas de seguridad, las pistas carecían de protecciones y el público se agolpaba a pocos metros del trazado. La muerte acompañaba cada carrera como una presencia silenciosa y aceptada. Enzo conoció una y otra vez el dolor de perder a pilotos jóvenes con los que había compartido sueños, estrategias y confidencias. Aquellas pérdidas repetidas, en lugar de ablandarlo, fueron endureciendo su carácter hasta convertirlo en una figura casi impenetrable, un hombre que aprendió a levantar muros alrededor de sus emociones para poder seguir adelante. Pero la herida más profunda de su vida no vino de la pista, sino de su propia casa. Su hijo mayor, un joven al que la familia llamaba con cariño por un apodo, había sido preparado desde niño para heredar algún día el mundo que su padre construía con tanto esfuerzo. Padre e hijo compartían largas conversaciones sobre motores y sobre el futuro de la marca, y Enzo había depositado en él toda su esperanza. Pero el muchacho padecía una enfermedad grave e incurable, y su salud se fue apagando poco a poco ante los ojos impotentes de su padre. Murió en 1956, siendo todavía muy joven, y Enzo quedó destrozado de una manera de la que jamás se recuperaría por completo. Durante el resto de su vida visitó su tumba casi a diario, con una constancia silenciosa que hablaba de un dolor sin consuelo. A partir de entonces vistió de negro con frecuencia, y muchos de quienes lo conocieron atribuyeron a aquella pérdida la melancolía profunda que lo acompañó hasta el último de sus días. Apenas un año después de aquel golpe, en 1957, una desgracia en una de las grandes carreras de carretera sacudió a toda Italia. Uno de los coches de la marca sufrió un accidente devastador a gran velocidad, que costó la vida al piloto, a su acompañante y a varios espectadores que observaban confiados al borde del camino, entre ellos algunos niños. La conmoción en el país fue inmensa, y buena parte de la prensa dirigió su furia directamente contra Enzo. Algunos periódicos, en el clima encendido de aquellos días, llegaron a acusarlo de sacrificar vidas humanas en el altar de su ambición, y uno de ellos lo bautizó con un apodo cruel, comparándolo con una divinidad antigua que devoraba a sus propios hijos. Enzo tuvo que enfrentar procesos judiciales que se prolongaron durante años y una ola de hostilidad pública que lo persiguió como una sombra. Finalmente fue absuelto de toda responsabilidad, pero aquella etapa dejó en él una cicatriz que nunca llegó a cerrarse del todo. Al comenzar la década de los años 60, la fama de la marca de Maranello había cruzado el océano Atlántico y llegado hasta los despachos de la industria más poderosa del mundo.
En Estados Unidos, el gigante Ford buscaba una manera de rejuvenecer su imagen, demasiado asociada a los automóviles familiares y previsibles, y conquistar al público joven que soñaba con la velocidad y el prestigio europeo. Sus ejecutivos pusieron los ojos en aquella marca italiana que dominaba las carreras de resistencia y cuyo nombre despertaba admiración en todo el planeta. Se iniciaron conversaciones formales para que Ford comprara Ferrari, y durante un tiempo pareció que el acuerdo llegaría a buen puerto. Enzo, siempre necesitado de recursos frescos para sostener su costoso programa de competición, escuchó la oferta con atención y permitió que los representantes americanos revisaran sus cuentas y sus instalaciones. El dinero sobre la mesa era considerable, más de lo que él había manejado nunca. Pero cuando llegó el momento de leer con calma las cláusulas del contrato, Enzo encontró una que le resultó sencillamente intolerable. Según aquel texto, la compra dejaría el programa deportivo de la marca bajo la autoridad final de los ejecutivos de Detroit, arrebatándole a él la última palabra sobre las decisiones de competición, sobre los presupuestos de carreras y sobre el destino de sus coches en las pistas. Para un hombre que había construido su vida entera alrededor de una sola pasión, aquello equivalía a vender su alma. Rechazó la oferta de manera tajante, y según se ha contado muchas veces, no lo hizo precisamente con delicadeza diplomática. La reacción del otro lado del océano fue igual de contundente y visceral. El máximo responsable de Ford, herido en su orgullo por aquel desaire de un fabricante infinitamente más pequeño, tomó una decisión drástica. Ordenó a sus ingenieros construir un automóvil capaz de derrotar a Ferrari en su propio terreno, en las carreras de resistencia que la marca italiana consideraba suyas, y le dijo a su equipo que no reparara en gastos para lograrlo. De aquella afrenta personal nació una de las rivalidades más célebres de toda la historia del automóvil. Durante varias temporadas, las dos marcas libraron una batalla feroz en las pistas, especialmente en la carrera de resistencia más prestigiosa del mundo. Al principio, la experiencia y la pasión de Maranello resistieron el empuje del gigante. Pero los recursos casi ilimitados de la industria americana terminaron por imponerse, y en la segunda mitad de la década los coches azules cruzaron la meta por delante de los rojos año tras año. Para Enzo, aquellas derrotas fueron amargas de tragar, pues llegaban en el terreno que más le importaba. Y sin embargo, nunca lamentó su decisión. Había defendido lo único que consideraba absolutamente innegociable, el control sobre su propia pasión. Prefería perder siendo el dueño de sí mismo antes que ganar convertido en un empleado más de una corporación lejana. Con el paso de los años, Enzo comprendió que sostener económicamente su marca se volvía cada vez más difícil. Las carreras devoraban sumas enormes de dinero, la competencia técnica crecía sin descanso, las exigencias de seguridad y de desarrollo se multiplicaban, y él ya no era, ni de lejos, un hombre joven. Necesitaba un socio con verdadera capacidad industrial, alguien que garantizara la supervivencia de Maranello más allá de su propia vida, pero que al mismo tiempo le permitiera conservar el mando sobre aquello que más amaba. Buscó esa figura durante un tiempo, sopesando opciones, hasta que la encontró dentro de su propio país. En 1969, tras negociaciones discretas, llegó a un acuerdo histórico con el mayor grupo automovilístico italiano, la empresa Fiat, con sede en Turín. Los términos del pacto revelaban toda la astucia de Enzo. Fiat adquirió una participación mayoritaria en la parte de la empresa dedicada a los automóviles de calle, asumiendo la responsabilidad de fabricarlos a mayor escala y aportando el músculo financiero y la capacidad industrial que Ferrari por sí sola jamás habría podido alcanzar. A cambio de ceder ese terreno, Enzo obtuvo lo que para él valía más que cualquier fortuna, mantuvo el control absoluto sobre el departamento de competición durante el resto de su vida, con plena libertad para dirigir las carreras a su manera. Fue un arreglo profundamente coherente con su carácter. Entregó sin dramatismo lo que consideraba secundario, la producción en serie de coches para clientes,
para conservar intacto y bajo su mando lo que consideraba sagrado, el mundo de la competición. Con la estabilidad económica al fin asegurada, la marca pudo crecer, modernizar sus instalaciones y afrontar el futuro sin traicionar su esencia. En aquellos años, ya un hombre mayor de cabello blanco y presencia imponente, Enzo se transformó en una figura casi mítica dentro de Italia, respetado por todos y conocido con un título honorífico que aludía a su autoridad y a su larga trayectoria. Concedía muy pocas entrevistas y cuando accedía a hablar, elegía cada palabra con la precisión de quien sabe que sus frases serán repetidas y estudiadas durante generaciones. Seguía acudiendo puntualmente a su despacho, seguía vigilando con ojo crítico cada detalle de los nuevos motores y seguía protegiendo con celo el aura de misterio que envolvía su nombre. El hombre difícil y solitario de Maranello se había convertido, casi sin proponérselo, en un patriarca venerado de la industria y en un auténtico símbolo del orgullo de todo un país. Enzo Ferrari murió el 14 de agosto de 1988, a los 90 años de edad, en la ciudad de Módena, la misma tierra tibia y trabajadora donde había nacido casi un siglo antes. Fiel hasta el último momento a su carácter reservado, había dejado dispuesto que su fallecimiento se anunciara únicamente después de su entierro, y así se cumplió su voluntad. Fue despedido en una ceremonia íntima y discreta, muy alejada del estruendo y del brillo que habían acompañado su larga vida pública. Por muy pocos meses no llegó a presenciar uno de los homenajes más elocuentes a todo lo que había construido. Aquel mismo año, poco antes de su muerte, la marca había presentado un automóvil extraordinario, una máquina feroz y hermosa concebida para celebrar 40 años de historia, que llevaba su propio apellido convertido en nombre propio y que muchos consideraron, en cierto modo, su despedida en forma de metal, aunque él no estuviera ya para conducirlo. Y aquí conviene detenerse en algo que Enzo guardó en silencio durante casi 40 años, sin exhibirlo jamás como una carta de compasión. Nunca dejó de visitar la tumba de su hijo perdido, y mantuvo su recuerdo tan vivo que decidió honrarlo de la manera que mejor conocía, dio su nombre a toda una familia de motores de la marca, de modo que aquel joven que no llegó a heredar el imperio quedara para siempre ligado al corazón de los automóviles que su padre creaba. El dolor privado del hombre se transformó, en secreto, en parte del patrimonio de la marca, una huella íntima y conmovedora escondida detrás del esplendor rojo que el mundo entero admiraba sin conocer su origen. Tras su muerte, lejos de apagarse, la leyenda no hizo sino crecer. La marca que había nacido en un taller reconstruido a mano entre los escombros de una guerra terrible se transformó, con el paso de las décadas, en uno de los nombres más valiosos, deseados y reconocibles del planeta, sinónimo de excelencia, de exclusividad y de una pasión que no admite medias tintas ni concesiones. Cada motor que se enciende hoy en Maranello lleva dentro, sin saberlo del todo, algo de aquel niño de 10 años que una tarde quedó hechizado por el estruendo de una carrera sobre un camino de tierra cerca de Bolonia. Enzo Ferrari construyó máquinas veloces, es cierto, y ganó títulos, y fabricó fortunas. Pero por encima de todo eso, construyó un mito, y los mitos, a diferencia de los hombres que los crean, no cierran nunca los ojos. Descansa tranquilo, que la historia queda contada, y el caballo negro seguirá corriendo mientras alguien, en algún lugar del mundo, cierre los ojos y sueñe con la velocidad.